Cordial saludo, mi nombre es Diana Ortega. Continuando con la explicación de la tarea número 5, el día de hoy voy a hablar sobre el plan de manejo integrado para el cultivo del café. Para este se escogió el control biológico, el cual consiste en la aplicación del hongo Beauveria bassiana, ya que este ha sido el principal enemigo natural de la plaga de la broca del café. Este tiene una ventaja y es que cuenta con una amplia distribución geográfica y también que se adapta muy bien a los mismos lugares en los que suele estar la broca. Existen varios productos de ese hongo, sin embargo, a la hora de adquirir alguno, se debe asegurar que se cumplan con parámetros de calidad, como es la fecha de vencimiento, la cual es muy importante debido a que el hongo tendrá una buena calidad solo hasta que, digamos, esta fecha caduque. Para este tipo de manejo se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero el hongo no debe estar, no puede actuar cuando la broca está dentro del grano. Tampoco se pueden utilizar mochilas fumigadoras que se hayan utilizado anteriormente con productos químicos. La aplicación del hongo debe hacerse sobre las ramas reproductivas y en el plato del árbol. La aplicación debe hacerse en las horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde porque las esporas de ese hongo son sensibles a los rayos solares y a las altas temperaturas. El plan de manejo para el cultivo de fresa se propone un plan cultural. Se tiene que la plaga de la araña roja afecta considerablemente ese cultivo, por lo que digamos es una de las mayores limitantes, ya que se perfora las hojas y succiona todo el contenido celular, dando como resultado la pérdida de la clorofila y también causando un amarillamiento en las plantas, lo cual hace que se reduce la tasa de la fotosíntesis. Entonces tenemos que el control cultural consiste en las siguientes técnicas. Primero sería eliminar las malas hierbas o los restos de los cultivos anteriores, ya que pueden actuar como un reservorio para esta plaga. También debemos utilizar un material vegetal sano, procedente de viveros o semilleros autorizados, digamos por el ICA. En ataques fuertes se debe eliminar y destruir las hojas de las zonas bajas de la planta. También tenemos que es muy importante realizar las rotaciones de los cultivos en parcelas con antecedentes de que haya existido esta plaga. Se recomienda tratar lo que son las estructuras presentes y el suelo antes de realizar una nueva plantación. Es muy importante también realizar una limpieza regular de las hojas, controlar la humedad y mantener las plantas bien saludables para que, digamos, no estén mejor ante un ataque de estos, puedan responder mejor. Muchas gracias. Saludos. Características principales de la araña roja Tetranychus urticae. El ácaro rojo es una plaga cosmopolita, que quiere decir que se puede aclimatar a cualquier territorio, soportando todo tipo de condiciones climáticas, además de que se alimenta de una gran variedad de cosas. Ataca numerosos cultivos y a pesar de que tiene un tamaño pequeño, son capaces de causar daños severos en poco tiempo debido a su alta capacidad de reproducción. Las temperaturas elevadas y la baja humedad favorecen el incremento de sus poblaciones, que pueden alcanzar niveles perjudiciales y causar graves daños a las plantas hospederas, mientras que en climas fríos este ácaro presenta baja actividad. Se pueden encontrar ejemplares de este ácaro con un color rojo muy intenso o con una tonalidad anaranjada. Su cuerpo redondeado, en su etapa adulta llegan a medir 0.5 milímetros aproximadamente, tienen 8 patas peludas, no tienen antenas, tienen una cáscara dura y translúcida. Estos poseen un aparato bucal
picador chupador y está formado por pequeños estiletes que se encuentran dentro de un cono bucal. Su ciclo biológico está formado por diferentes estadios, variedad de huevo, larva, 2 estadios ninfales y adulto. Es una plaga que cumple su ciclo en aproximadamente un mes. Se reproduce mediante partenogénesis, en la que las hembras se desarrollan a partir de huevos fecundados y en cambio los machos se desarrollan a partir de huevos no fertilizados. Cada hembra adulta puede poner entre 100 y 120 huevos aproximadamente y estos suelen encontrarse en el vez de las hojas. Cuando estos ácaros se alimentan, insertan sus estiletes desgarrando superficialmente los tejidos, vaciándolos y penetrando el aire, lo que le da un aspecto inicialmente blanquecino, que posteriormente toma una tonalidad rojiza. Inicia su infestación en la parte media de la planta. En los frutos puede provocar cicatrices. La planta pierde energía por la disminución de la capacidad fotosintética, como por el considerable aumento de la transpiración, provocando la reducción del crecimiento, la disminución del tamaño de los frutos y un retraso en la floración. El principal control de las poblaciones de ácaro en los cultivos pues, ha sido tradicionalmente el uso de productos químicos, como los acaricidas. Características principales de la broca: Hypothenomus ampei. Las brocas del café adulta son escarabajos negros brillantes con un cuerpo cilíndrico ligeramente curvado hacia la parte trasera. Los elitros están recubiertos con cerdas piriformes y escamas típicas. Tienen mandíbulas fuertes y prolongadas hacia adelante. Las hembras adultas miden aproximadamente entre 1,7 milímetros de largo, mientras que los machos son más pequeños con una longitud corporal promedio de 1,2 milímetros. Estos tienen alas muy reducidas y no pueden volar. La broca del café es un insecto holometábolo, es decir, que presenta las 4 etapas de desarrollo: huevo, larva, ninfa y adulto. El ciclo biológico de la broca del café es para las hembras entre 35 y 190 días y para los machos aproximadamente 40 días. Se reproduce de forma partenogénita en algunos casos, lo que significa que hembras no fecundadas pueden poner huevos fértiles y la prole resultante es funcionalmente haplodiploide, es decir, que crea el material genético exclusivamente de las hembras. Los daños causados por la broca del café consiste en la perforación de los frutos, como lo podemos ver en esta imagen, y la caída de estos cuando atacan frutos jóvenes. Puede causar pérdidas de hasta el 80% de la cosecha o la pérdida total si no se controla de forma temprana. Para el control de la broca del café se debe tener en cuenta controles culturales, biológicos y químicos, dentro de lo cual se debe realizar recolección de los frutos, el uso del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana, que es el enemigo natural de la broca del café, que se puede utilizar para controlarlo. Y además la utilización de insecticidas como pirimifos metilo, clorpirifos y fenitrotidón para controlar la broca. Sin embargo, este control químico no es eficaz si no se tiene un control cultural, es decir, es la combinación del control químico, cultural y biológico para que sea eficaz. Buenas noches, mi nombre es Marisa Alcaraz, soy estudiante de la UNAM del programa Agronomía. Actualmente estoy cursando el octavo semestre y estoy viendo manejo integrado de plagas. Para esta actividad voy a hablar sobre las principales características agronómicas del cultivo de café. El café es un cultivo perenne, es un monocultivo, en la mayoría se siembra a la intemperie. Con una altura de 600 a 2000 metros, una temperatura entre 15 y 24, el sol se siembra entre planta entre 2x3 y entre surco 3x4. La época de siembra ideal sería en temporada de lluvias entre marzo y mayo, con un suelo, un tipo de suelo drenado, ricos de materia orgánica y suelos arcillosos, con un pH de 6.6 o 6%, una precipitación entre 1500 a 3000 mm, una fertilización que puede ser cualquier verbo que combina verbo y fertilización,
permite suministrar principales nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, así como nutrientes como el hierro y el zinc. En riesgo es importante monitorear la humedad del suelo y ajustarlo con las condiciones climáticas de la zona y así poder balancear el riesgo. En control de plagas, las más comunes, tenemos la bruja, que es la más común, y diversas especies de ácaros. Es importante conocer qué tipo de plaga tenemos en el cultivo para poder manejar el tipo del método que se va a aplicar. La poda es importante hacerla en tiempos de reposo después de la cosecha. La cosecha se hace de forma manual o mecánica, pero lo ideal es hacerla manual para evitar daños en la planta y optimizar la mejor cereza de la planta. Ahora vamos a hablar del cultivo de fresa. El cultivo de fresa lo vamos a hablar un poco sobre el manejo en invernadero. Como es un cultivo sembrado en invernadero, se puede controlar la temperatura en este. Entonces, la fisiología del cultivo es un sistema radicular fascicular que generalmente no supera los 20 centímetros de profundidad con mayor parte de las raíces, el 90% concentradas en los primeros 25 centímetros del suelo. Una distancia de siembra de 30 a 40 entre plantas y de 1.5 metros entre surcos. La época de siembra ideal se recomienda realizarla en otoño o primavera, pero como estamos hablando de un sistema bajo invernadero, se puede sembrar en cualquier época del año, porque se puede controlar. El tipo de suelo es un suelo bien drenado, mejor materia orgánica, un pH entre 5.5 y 6.5. Fertilización. Lo ideal es tener un balance adecuado de nitrógeno, fósforo y potasio, así como microingredientes. La fertilización se debe usar según un análisis del suelo previamente realizado para saber qué necesidad tiene el cultivo o la planta. El riego, lo ideal es que sea por goteo, que permite una aplicación eficiente del agua y de los nutrientes. Del control de plagas, las más comunes, como el frijol, flex y ácaros, se recomienda un enfoque integrado que combine métodos biológicos, o sea, aplicar enemigos naturales. La poda se hace eliminar las hojas muertas para que circule el aire. También se puede eliminar los estolones o brotes bajos. La cosecha también se hace de forma manual para evitar daños en el cultivo y evitar que la cereza sea de la mejor selección. Bueno, muchas gracias. Hola, un saludo. Mi nombre es Santiago Aristizábal. Pues yo les hablaré de esta parte de costos y presupuestos en el manejo integrado de los dos cultivos seleccionados. Empezaremos con la araña roja, como ya vienen mencionando las compañeras. Información muy importante a tener en cuenta para la araña roja. Entonces decidimos, para saber qué materiales íbamos a necesitar y saber gastos y costos fijos que iban a incurrir en un plan sencillo. Entonces optamos por hacer primero un plan de trabajo con las fechas y con las actividades que se van a hacer, para luego nosotros hacer un listado de los materiales que se iban a necesitar y hicimos pues una investigación en los mercados en internet y mercados locales para aproximar precios de lo que puede costar aplicar
este programa. Entonces, pues bueno, esto es en fresa, esto es la araña roja, digamos se empieza en enero, y pues este cronograma está acorde con el ciclo de la presa, que es de aproximadamente entre 60 a 90 días que dura el ciclo del cultivo. Entonces, pues en un principio se haría instalación de trampas cromáticas y liberación de depredadores y monitoreo. Pues el monitoreo ahí es como lo más importante para hacer un diagnóstico inicial y pues tener como unas bases para continuar con el plan y mirar qué cambios se van a hacer acorde a este primer diagnóstico con este monitoreo que se haría. Después del pasado el primer ciclo, se haría el retiro de materia infestada en el suelo, o si es posible hacer enmiendas con cal para desinfectar un poco la materia orgánica que quedó allí del cultivo. Y en este punto se hace liberación de depredadores y limpieza de maleza. Estos son pues actividades culturales que se le debe pagar a una persona un jornal para hacer estas actividades. En junio, 6 meses después, haríamos renovación de trampas cromáticas, liberación de depredadores y monitoreo. Como vemos, la liberación de depredadores sería cada 3 meses, en lo posible en las primeras etapas del cultivo, las primeras semanas de haber sido trasplantadas a campo. En septiembre, liberación de depredadores, retiro de hojas infestadas, monitoreo, actividades culturales. Y en diciembre, evaluación final de control y limpieza general del área para comenzar otro año con un nuevo ciclo. Entonces, acorde a estas actividades y a los materiales que se necesitarían, y se hizo pues un aproximado en pesos colombianos de lo que incurriría en gastos con el diagnóstico inicial, que lo tendría que hacer un agrónomo. Entonces se contrataría a un agrónomo para hacer eh, este diagnóstico inicial. La compra de enemigos naturales, se identificaron 2 especies y durante todo el ciclo y la necesidad de individuos que se necesitarían, aproximadamente a 2.300.000. Las prácticas culturales y los jornales que se tendrían que pagar, se aproximan a 200.000 pesos. Esto es un cálculo por hectárea de cultivo. Mm, pues sí, que es como el estándar que usamos. Infraestructura de materiales, 600.000 pesos. Capacitación y supervisión técnica, otros 300.000 pesos. Y el monitoreo continuo, que lo harían tanto trabajadores de la finca como un ingeniero agrícola especializado que vendría cada 3 meses. Y tuvimos pues un costo aproximado de 4.450.000 para, como les digo, un predio de 1 hectárea durante un año, que pues es muy económico, realmente es económico. Posiblemente durante la aplicación del plan incurran en gastos extras, por situaciones no previstas. Bueno, pues continuando con el otro cultivo de café y la plaga de la broca, también pues optamos por hacer un cronograma de actividades primero para saber los materiales que se necesitarían y la mano de obra que se debería contratar. Este plan también se hizo para un año. Esto es en plantas que ya estén produciendo, pues no aplica a plantas pequeñas ni recién socadas, y aplica para plantas en producción. Y también acá tenemos en cuenta pues las 2 cosechas que puede tener el café al año. Y esto mm, los valores pues que vemos después de materiales se aplicaron, eh, se hizo el estudio pues como en mercados locales del municipio de Palestina, en Caldas. Bueno, entonces, empezando el año en enero,
Haríamos recolección de frutos remanentes, monitoreo, instalación de trampas y capacitación. Esta recolección de frutos remanentes y monitoreo es una labor cultural tediosa, pero pues que vale mucho la pena implementar para el control de esta plaga. Una de las actividades para el control de esta plaga. En marzo, 3 meses después, se haría aplicación de Veolia baciana y se haría liberación de avispas y haríamos una inspección rutinaria mensual. Hay que tener muy en cuenta de no aplicar la Veolia baciana después de haber liberado los enemigos naturales. Primero se debe aplicar Veolia baciana y los enemigos naturales se podrán liberar una semana después de haber hecho las aplicaciones. Aunque pues Veolia baciana no afecta a muchos de los enemigos naturales, pues es importante no aplicarle este hongo directamente a los insectos que estamos usando, pues a los insectos benéficos. Mayo, monitoreo, renovación de atrayentes en trampas. Estas son las trampas de hormonas, pues que las compañeras han hablado de ellas. Sería recolección de frutos remanentes, aplicación de Boveria baciana. En agosto haríamos liberación de avispas parasitoides, monitoreo y una asesoría técnica constante a la gente trabajadora de las fincas. Recolección de frutos remanentes en octubre, renovación del atrayente y monitoreo. Y en noviembre sería aplicación de Boveria baciana, monitoreo y evaluación de los resultados. Pues acorde a esto, a lo que usaríamos acá y a la mano de obra necesaria. Bueno, entonces pues según el cronograma de actividades anterior se hizo como esta sumatoria de valores que se necesitarían. Entonces en control cultural, que serían herramientas y para hacer las trampas de hormonas. Para control biológico, que sería pues la adquisición de los enemigos naturales, se aproximó en 730.000 pesos durante todo el ciclo anual para 1 hectárea, que fue lo que lo calculamos acá. Control etológico, monitoreo, que lo tienen que hacer un agrónomo siquiera cada 3 meses y constantemente, semanalmente, las personas trabajadores de la finca. Capacitación y asesoría técnica, esta parte es muy importante porque, bueno, y entonces pues obtuvimos un valor estimado de 2.430.000 para pues un control biológico con Boveria baciana y con enemigos naturales para 1 hectárea de café. Y bueno, aquí era donde decía que es importante la capacitación del personal, asegurar que los trabajadores estén entrenados en el manejo de predadores y trampas, que ellos sepan muy bien qué es lo que está pasando y cómo son los mecanismos de acción, tanto de la Boveria baciana, de los enemigos naturales y de las trampas de hormonas. Es muy importante que que las personas entiendan bien eso, eh, porque son pues interacciones biológicas eh, pues sencillas, entre comillas, pero es importante que se sepan cómo son los mecanismos de actuación. En este caso, pues el monitoreo constante, lo dije mucho, semanalmente, eh, se debe hacer con constancia un monitoreo de las trampas. Y bueno, evitar el uso de productos químicos que pues alteren el agroecosistema que estamos generando nosotros y que pues no tengamos problemas de este